Mi cuñada le dijo a mi ex acosador dónde estaba. Ahora no para de aparecer. Carlos agarró mi brazo y me apartó de la ventana. El timbre sonó otra vez, más fuerte esta vez, y pude ver al doctor Madden a través del panel de vidrio, sosteniendo su teléfono con la luz roja de grabación encendida. Detrás de él, Andrés caminaba de un lado a otro en nuestro jardín delantero, hablando rápido a la cámara, sus manos moviéndose en grandes gestos como si estuviera explicando algo importante. Carlos se posicionó frente a la puerta, y yo busqué torpemente mi teléfono para llamar al 112. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. La operadora respondió y preguntó cuál era mi emergencia. Traté de explicar sobre los hombres afuera, las cámaras, Andrés, pero seguía preguntando si habían amenazado con violencia o tratado de entrar por la fuerza. Cuando dije que no, solo allanamiento y filmación, su voz cambió. Me dijo que los oficiales vendrían, pero no era una prioridad de emergencia, tal vez 20 a 30 minutos. Quería gritar que esto era una emergencia, que Andrés me había perseguido con un machete, pero ya me estaba dando un número de incidente y diciéndome que me quedara adentro. Elena todavía estaba en el teléfono. Había olvidado que no le había colgado. Estaba llorando y diciendo algo sobre el chat del stream en vivo. La puse en altavoz. Dijo que los comentarios estaban explotando. Cientos de personas viendo en tiempo real. Leyó algunos en voz alta. Gente diciéndole a Andrés que mantuviera su posición. No la dejes huir con tu bebé. Está tratando de robar a tu hijo. Mi estómago se revolvió. El bebé pateó fuerte contra mis costillas como si pudiera sentir mi pánico. Carlos ya estaba llamando a alguien. Su hermana, me di cuenta. Le dijo que necesitábamos ayuda. ¿Podía venir por atrás? Vivía a 2 cuadras. Dijo que sí, inmediatamente. Comenzamos a meter cosas en maletas, agarrando lo que estuviera cerca. Ropa, mis vitaminas prenatales, cargadores de teléfono. La voz de Andrés se oía a través de las paredes. Podía escucharlo hablar sobre alienación parental, sobre sus derechos como padre. Los hombres afuera lo estaban animando. Alguien golpeó la ventana y salté tan fuerte que casi me caí. Carlos me atrapó y me dirigió hacia la parte trasera de la casa. Salimos por la puerta de la cocina al patio trasero. El portón de la cerca se abrió y la hermana de Carlos estaba ahí en su auto, motor encendido. Tiramos nuestras maletas adentro y nos subimos al asiento trasero. Se alejó rápido y me giré para mirar por la ventana trasera. La camioneta blanca todavía estaba estacionada frente a nuestra casa. Andrés todavía estaba en el césped, todavía hablando a la cámara. Fuimos al apartamento de la hermana de Carlos y mis manos no dejaban de temblar. El bebé estaba dando volteretas dentro de mí, moviéndose constantemente como si estuviera tan asustado como yo. Me sentí horrible. La primera experiencia de mi hijo con el mundo era este caos, este miedo. Sus primeros recuerdos serían de las hormonas de estrés de su madre, inundando a través de la placenta. La hermana de Carlos hizo té, pero no pude beberlo. Solo me senté en su sofá sosteniendo la taza caliente, mirando la nada. Mi teléfono sonó. Detective Miranda Waters. La operadora del 112 había marcado nuestra dirección de reportes anteriores y la llamó. Miranda sonaba enojada, realmente furiosa, lo que me sorprendió. Dijo que lo del streaming en vivo era un área gris legal. El grupo de derechos paternos sabía exactamente cómo mantenerse justo dentro de la ley. No nos estaban amenazando directamente, no trataban de entrar por la fuerza, solo estaban parados en nuestra propiedad con cámaras. Allanamiento, pero no allanamiento criminal. Miranda dijo que iba a nuestra casa ahora para documentar todo y dar advertencias, pero a menos que hicieran amenazas claras o trataran de entrar a la propiedad, tenía las manos atadas. No podía arrestarlos solo por estar ahí. La frustración en su voz me hizo sentir un poco mejor, saber que entendía lo mal que estaba esto, aunque no pudiera arreglarlo. Me dijo que me quedara donde estaba y que volvería a llamar. Esperé. Carlos caminaba de un lado a otro. Su hermana trató de hacer conversación casual, pero se rindió. Pasaron 2 horas arrastrándose. Mi teléfono sonó otra vez. Miranda. El grupo se había ido cuando llegó la policía, pero todavía estaban haciendo streaming en vivo desde una acera pública 2 casas más abajo de la nuestra. Completamente legal. Andrés había dado un largo discurso sobre discriminación contra padres con enfermedades mentales. Luego su trabajador social, Sylvester, había aparecido y lo convenció de irse. Pregunté si se habían ido para siempre, y Miranda dijo, probablemente no, solo por ahora. Mi teléfono sonó otra vez antes de que pudiera siquiera procesar eso. Un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar la bocina. Era Sylvester, el trabajador social de Andrés. Se disculpó por no haber prevenido esto. Su voz sonaba cansada. Explicó que Andrés había dejado de tomar su medicación hace 3 semanas. Había estado empeorando, más delirante, pero sin una amenaza inmediata clara. El internamiento involuntario era casi imposible de arreglar. El sistema no estaba diseñado para prevenir cosas, solo para reaccionar después de que algo malo pasara. Hice la pregunta que me aterrorizaba escuchar la respuesta. ¿Andrés realmente creía que él era el padre? Hubo una pausa larga. Luego Sylvester dijo que sí. Completamente lo creía. Andrés había construido una historia completamente falsa en su cabeza, donde nunca nos habíamos separado, donde Carlos era el intruso tratando de robar a su novia y bebé. La ilusión era fija e inquebrantable. Ninguna cantidad de evidencia o lógica cambiaría su mente porque en su realidad, su versión era verdad. Colgué y miré a Carlos. No podíamos volver a casa. Nuestra dirección era pública ahora por el stream en vivo. Cientos de personas habían visto nuestro número de casa y nombre de calle. Su hermana dijo que podíamos quedarnos con ella, pero su apartamento era diminuto y me faltaban 12 días. La llamada de mi hermano llegó la mañana siguiente, mientras todavía trataba de descifrar cómo dormir en el sofá grumoso de su hermana. Su voz sonaba mal, hueca y rasposa, como si hubiera estado llorando toda la noche.
Preguntó si podíamos encontrarnos en persona, porque había más cosas en el teléfono de Elena que necesitaba mostrarme. No quería ver nada más. Quería fingir que los mensajes de ayer eran lo peor, que tal vez había alguna explicación que haría que esto doliera menos. Pero acepté encontrarme con él en una cafetería a medio camino entre nuestras ubicaciones. Carlos me llevó ahí y esperó en el auto mientras entraba. Mi hermano ya estaba sentado en una mesa de esquina con su teléfono boca abajo frente a él. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Siguió disculpándose antes de que me sentara, diciendo que lo sentía por no ver lo que Elena estaba haciendo. Lo sentía por defenderla, lo sentía por todo. Le dije que parara porque nada de esto era su culpa, pero solo sacudió la cabeza y deslizó el teléfono por la mesa. Los mensajes entre Elena y Andrés se remontaban meses atrás hasta enero, cuando le dije por primera vez a la familia que estaba embarazada. Le mandaba fotos de cada reunión familiar, cenas de cumpleaños, fiestas navideñas, asados casuales de fin de semana. En cada una, agregaba pequeños comentarios sobre cómo me veía radiante y hermosa, cómo el bebé estaba sacando lo mejor de mí. Hacía zoom a mi estómago en las fotos y mandaba esas también. Las respuestas de Andrés se emocionaban más y más mientras progresaba el embarazo, hablando sobre nuestro futuro juntos y qué tipo de papá sería. Pasé mensaje tras mensaje. Mis manos temblaban tan mal que casi dejé caer el teléfono. Los mensajes empeoraron mientras más avanzaba. Elena le había dicho a Andrés que Carlos parecía controlador, que no parecía tan feliz como solía estar con él. Estaba alimentando activamente su ilusión, creando esta historia falsa completa, donde yo era una víctima que necesitaba ser rescatada de mi propia vida. Le dijo que todavía usaba el collar que me había dado hace años, aunque tiré esa cosa el día que me amenazó con el machete. Le dijo que preguntaba por él en las cenas familiares, aunque literalmente nunca dije su nombre. Estaba inventando una relación completa que no existía, reescribiendo la realidad para que encajara con cualquier narrativa que decidiera que era verdad. Mi hermano me vio leer con esta expresión miserable en su cara. Se veía como si quisiera vomitar. Le pregunté cuánto tiempo había estado pasando esto, y dijo que todos los días desde enero. Múltiples mensajes por día a veces. Elena había estado más en contacto con Andrés de lo que estaba con algunos de nuestros miembros reales de la familia. Entonces, mi hermano sacó un último mensaje que me hizo dejar de respirar. Hace 2 semanas, justo cuando salieron las invitaciones de mi baby shower, Elena le había mandado a Andrés un párrafo largo. Decía que estaba asustada, pero que todavía lo amaba, que ella podía darse cuenta por la forma en que actuaba. Decía que una vez que viniera el bebé y viera cuánto había cambiado, todo volvería a ser como debería ser. Realmente escribió eso. Le dijo a un hombre que me persiguió con un arma que todo volvería a ser como debería ser. Empujé el teléfono de vuelta por la mesa porque no podía mirarlo más. Mi hermano agarró mi mano y preguntó si pensaba que Elena estaba tratando de que me lastimaran. Quería decir que sí. Quería creer que era una persona malvada que deliberadamente me puso en peligro porque eso sería más fácil que la verdad. Pero sacudí la cabeza y le dije que pensaba que genuinamente creía que estaba ayudando. Su complejo de salvadora y su lealtad hacia Andrés la habían cegado completamente al peligro real que estaba creando. Pensaba que estaba arreglando cosas, uniendo gente, sanando heridas viejas. No tenía idea de que estaba construyendo una bomba. Mi teléfono sonó mientras estábamos sentados ahí. Detective Miranda. Casi no contesté porque no estaba segura de poder manejar más malas noticias, pero contesté de todas formas. Su voz estaba tensa y enojada cuando me dijo que la página de Facebook de Andrés había ganado 3,000 seguidores desde el stream en vivo de esta mañana. Alguien había creado un GoFundMe para su fondo de defensa legal y ya había recaudado 8,000 euros. La gente estaba donando dinero para ayudarlo a pelear contra mí. Miranda dijo que la atención online era lo peor posible que podía pasar ahora, porque reforzaba las ilusiones de Andrés y le daba recursos y apoyo reales. La comunidad de derechos paternos había agarrado su historia como este gran ejemplo de discriminación contra papás mentalmente enfermos. Lo estaban tratando como una especie de héroe luchando contra un sistema injusto. Dijo que se estaban organizando, planeando más acciones, hablando de aparecer en mi lugar de trabajo y el hospital donde estaba registrada para dar a luz. Colgué y miré fijamente la taza de café frente a mí que no había tocado. Mi hermano preguntó qué había dicho Miranda y se lo dije. Se puso la cabeza en las manos. Nos quedamos sentados en silencio por unos minutos antes de que me diera cuenta de que necesitaba llamar a mi jefa. Salí y marqué su número, tratando de descifrar cómo explicar por qué no podía ir a trabajar sin sonar completamente loca. Contestó al segundo timbrazo y simplemente empecé a hablar, palabras saliendo sobre Andrés y el acoso, y el stream en vivo, y la página de Facebook. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un momento antes de decir que entendía y que debería tomarme todo el tiempo que necesitara. Pero entonces, su voz cambió, y dijo que estaba preocupada por la seguridad del lugar de trabajo para los otros empleados. Colt, el guardia de seguridad de nuestro edificio, ya había escoltado a Andrés lejos 2 veces esta semana. Otras personas se estaban asustando. No estaba diciendo que no podía volver, pero pude escuchar la preocupación en su voz de que mis problemas se estaban volviendo problemas de todos. Regresé al auto con Carlos y le conté todo. Nos llevó de vuelta al apartamento de su hermana y ya estaba en su laptop cuando entramos. Había estado investigando casas seguras y recursos de violencia doméstica mientras estábamos fuera. Nos mostró la lista que había hecho, pero la mayoría de los programas estaban llenos o no estaban configurados para casos de acoso que involucraran enfermedades mentales. Los que tenían disponibilidad estaban a 2 horas en una parte completamente diferente de la región. Ir ahí significaría dejar al Dr. Elliot, el obstetra que había estado conmigo durante todo este embarazo,
y dar a luz en algún hospital que nunca había visto antes con doctores que nunca había conocido. Me faltaban 2 semanas, pero ya no sabía en qué hospital, o si siquiera tendría un doctor en quien confiara cuando llegara el momento. La hermana de Carlos dijo que podíamos quedarnos todo el tiempo que necesitáramos, pero su apartamento tenía un dormitorio, y estábamos durmiendo en un colchón de aire en su sala con todas nuestras pertenencias metidas en bolsas de basura en la esquina. Seguía pensando en el cuarto del bebé que habíamos pasado meses preparando en nuestra casa, con la cuna que Carlos armó y la mesa de cambio que mi mamá compró, y la lamparita con forma de jirafa que encontré en una venta de garaje. Todo simplemente estaba ahí vacío, mientras nos escondíamos a 2 cuadras como criminales. Mi teléfono sonó, mientras miraba la pared tratando de no llorar otra vez. El número de la oficina del Dr. Elliot apareció en la pantalla, y casi no contesté porque pensé que estaban llamando para reprogramar la cita que había perdido cuando Andrés apareció ayer. Pero contesté de todas formas y era el Dr. Elliot mismo, no su recepcionista. Su voz sonaba diferente de lo usual, más aguda de alguna manera, y preguntó si estaba segura ahora mismo. Le dije que estaba en casa de la hermana de Carlos y dijo, «Bien, quédate ahí». Su gerente de oficina la había llamado a casa anoche, después de ver el video del stream en vivo que alguien mandó a su página de Facebook. Dijo que estaba implementando nuevos protocolos de seguridad inmediatamente y moviendo todas mis citas restantes a una entrada privada en la parte trasera del edificio que se conectaba al área de estacionamiento del personal. Se aseguraría de que la recepción supiera nunca confirmar que era paciente si alguien llamaba preguntando, y me acompañaría personalmente a mi auto después de cada visita. La rabia en su voz cuando dijo que no debería ser así me hizo empezar a llorar otra vez, porque alguien realmente entendía lo mal que estaba toda esta situación. Esa noche en el apartamento de la hermana de Carlos, no pude dormir aunque estaba tan cansada que todo mi cuerpo dolía. Cada auto que pasaba afuera me hacía saltar y agarrar el brazo de Carlos, pensando que tal vez era Andrés o alguien de ese grupo de derechos paternos viniendo a encontrarnos. El bebé estaba pateando fuerte contra mis costillas, como si pudiera sentir mi estrés, y puse mi mano en mi estómago, y susurré que lo sentía. Lo sentía mucho por traerla a esta pesadilla donde su mamá se escondía en la sala de alguien más, asustada de su propia sombra. Carlos me sostuvo y me frotó la espalda, pero pude decir que él tampoco estaba durmiendo porque su respiración nunca se volvió lenta y constante como cuando realmente estaba dormido. El colchón de aire hacía ruidos chirriantes cada vez que cualquiera de nosotros se movía, y seguía preocupándome de que estuviéramos manteniendo despierta a su hermana en el cuarto de al lado. Alrededor de las 6 de la mañana, mi teléfono sonó y vi el nombre de mi hermano en la pantalla. Mi estómago se hundió porque nunca llamaba tan temprano, a menos que algo estuviera mal. Contesté y sonaba extraño. Su voz plana, como si hubiera estado despierto toda la noche también. Dijo que Elena se había ido. Había llegado a casa del trabajo ayer en la tarde y encontró sus cosas sacadas del closet, sus artículos de baño desaparecidos del baño. Todo lo que era suyo simplemente se había esfumado. Dejó una nota en el mostrador de la cocina que decía que se estaba quedando con sus padres en otro estado y necesitaba espacio para pensar sobre todo. Sin disculpa, sin explicación, solo esa línea sobre necesitar espacio, como si fuera la víctima en todo esto. Sentí esta oleada de rabia que era tan fuerte que hizo que mis manos temblaran. Elena pudo simplemente huir mientras yo estaba atrapada aquí embarazada de 9 meses y aterrorizada de ir a casa a mi propia casa. Creó todo este desastre alimentando las ilusiones de Andrés por meses, y ahora se escondía en casa de sus padres mientras los seguidores de Andrés me estaban haciendo doxing online y publicando la dirección de mi trabajo en sus foros. Pudo escapar de las consecuencias de lo que hizo mientras yo era la que lidiaba con streams en vivo y órdenes de restricción y durmiendo en un colchón de aire, preguntándome si alguien iba a aparecer y tratar de llevarse a mi bebé. Mi hermano siguió disculpándose como si algo de esto fuera su culpa, y tuve que decirle que parara porque no podía soportar que se castigara cuando Elena era la que debería estar ahogándose en culpa ahora mismo. Alrededor de las 10 esa mañana, el detective Keith apareció en el apartamento de la hermana de Carlos para tomar mi declaración para la modificación de la orden de restricción. Era el compañero de Miranda, y lo había conocido una vez antes, pero realmente no lo conocía. Parecía gentil cuando hablaba, haciendo preguntas con esta voz calmada, pero también era realista de una manera que me asustaba. Explicó que incluso una orden de protección de emergencia realmente no detendría a alguien en el estado mental de Andrés de tratar de encontrarme. El papel mismo era solo papel, y solo importaba si Andrés se preocupaba por las consecuencias legales, lo cual alguien teniendo un brote psicótico obviamente no hacía. Dijo que la orden todavía valía la pena obtenerla porque le daba a la policía más herramientas para arrestar a Andrés si la violaba, pero no debería pensar en ella como algún tipo de escudo que realmente me mantendría segura. Mientras Keith estaba tomando mi declaración, esta mujer llamada Gillian apareció y se presentó como una defensora de víctimas. Se sentó a la mesa con nosotros y empezó a hacerme preguntas en las que nunca había pensado, como ¿sabía Andrés el número de placa de Carlos? ¿O algún miembro de mi familia tenía cuentas públicas de redes sociales donde podrían accidentalmente revelar nuestra ubicación? Preguntó si Andrés sabía dónde vivían los padres de Carlos, o dónde me gustaba tomar café, o qué supermercado usaba. Cada pregunta me hizo dar cuenta de cuántas maneras podía rastrearme, aunque estuviéramos tratando de escondernos. Gillian sugirió que desactivara todas mis cuentas de redes sociales y pidiera a mi familia hacer lo mismo, al menos temporalmente. Dijo que había visto demasiados casos donde la tía o primo de alguien publicaba algo inocente, como una foto en un restaurante, y la persona de la que se escondían usaba los detalles del fondo para descifrar su ubicación. Me hizo revisar mi lista de amigos de Facebook y mis seguidores de Instagram ahí mismo en la mesa,
señalando qué personas apenas conocía que potencialmente podrían compartir información con los seguidores de Andrés sin siquiera pretender causar daño. Después de que Gillian y Keith se fueron, llamé a mi mamá para pedirle que cerrara su cuenta de Facebook por un tiempo. Empezó a llorar inmediatamente y dijo que no entendía por qué tenía que dejar de compartir actualizaciones del embarazo con sus amigas. Traté de explicar que su lista de amigos incluía gente de la iglesia y su club de lectura y su trabajo anterior, y cualquiera de esas personas podría conocer a alguien que siguiera la página de Andrés o apoyara su historia. Seguía diciendo que sus amigas nunca harían eso. Me amaban. Pero tuve que explicar que no se trataba de que sus amigas fueran maliciosas. Se trataba de información esparciéndose de maneras que no podíamos controlar. Finalmente aceptó, pero pude escuchar en su voz que se sentía como si la estuviera castigando por algo que no hizo. Carlos pasó la tarde en el teléfono con el hospital donde estaba registrada para dar a luz. Habló con alguien en su departamento de seguridad, que aceptó marcar mi archivo y poner una nota de que se requerían verificaciones de identificación para cualquiera tratando de visitar mi cuarto. Pero el tipo de seguridad le advirtió a Carlos que los hospitales eran espacios semipúblicos que eran realmente difíciles de asegurar completamente, porque la gente iba y venía constantemente, y el personal no podía verificar cada persona que caminaba por las puertas. Harían lo que pudieran, pero quería que tuviéramos expectativas realistas sobre lo que la seguridad hospitalaria realmente podía lograr. Esa tarde, mientras trataba de tomar una siesta porque la falta de sueño me estaba haciendo sentir enferma, Carlos vino a la sala con su teléfono, y su cara se veía gris. Alguien había publicado mi nombre completo, el nombre completo de Carlos, ambos nuestros lugares de trabajo y la dirección de los padres de Carlos en un foro de derechos paternos. El post se titulaba «Ayuden a Andrés a encontrar a su bebé», e incluía instrucciones para que la gente llamara a todos estos lugares, exigiendo información sobre nuestro paradero. Carlos me mostró las capturas de pantalla y vi docenas de comentarios de gente diciendo que ya habían llamado a mi oficina, o que estaban planeando aparecer en casa de los padres de Carlos para verificar la situación. Esta gente realmente pensaba que estaba ayudando. Como si Andrés fuera una especie de héroe luchando contra un sistema injusto, en lugar de alguien teniendo una crisis de salud mental que me amenazó con matarme con un machete hace 3 años. El teléfono de Carlos empezó a sonar antes de que llegáramos al lugar de su hermana. Se detuvo para revisarlo y su cara se puso blanca mientras pasaba por las llamadas perdidas. 23 llamadas en la última hora, todas a su número de trabajo. Su jefe le había mandado mensaje 3 veces preguntando qué estaba pasando y si Carlos le había dado su horario a alguien. Los mensajes se volvían más urgentes con cada uno. Carlos llamó de vuelta a su jefe y pude escuchar la frustración en la voz del hombre, incluso desde el asiento del pasajero. Gente alegando ser el padre de Carlos, su primo. Incluso alguien diciendo que estaban llamando de la oficina de su doctor. Todos preguntando cuándo estaría Carlos en el trabajo mañana y cuáles eran sus horas usuales. La recepcionista finalmente había dejado de contestar llamadas sobre Carlos completamente, y su jefe quería saber qué tipo de situación estábamos enfrentando. Carlos trató de explicar sin entrar en demasiado detalle, pero su jefe lo interrumpió y dijo que mandaría un email a toda la compañía, diciéndole a todos que no dieran información de empleados a nadie por ninguna razón. Me sentí mal, sabiendo que los seguidores de Andrés habían encontrado el trabajo de Carlos tan rápido. El post del foro con toda nuestra información solo había estado arriba por unas horas, y ya docenas de personas estaban activamente tratando de rastrearnos. Mi propio teléfono vibró con un mensaje de Colt, el guardia de seguridad de mi oficina. Había imprimido la foto de Andrés y la había puesto en la recepción con instrucciones de llamar a la policía inmediatamente si Andrés aparecía. Colt dijo que ya había despedido a 3 hombres diferentes esa mañana que coincidían con la descripción general de Andrés, aunque ninguno de ellos había sido realmente Andrés. Un tipo se enojó cuando Colt pidió identificación, insistiendo que tenía una reunión con alguien en el 4º piso, pero negándose a decir con quién. Otro hombre trató de pasar el escritorio completamente hasta que Colt bloqueó físicamente su camino. El tercero había preguntado específicamente si yo estaba en el edificio hoy, antes de que Colt le dijera que se fuera. Respondí el mensaje agradeciéndole a Colt y pidiéndole que me mantuviera actualizada. La idea de que los seguidores de Andrés estuvieran apareciendo en mi lugar de trabajo, fingiendo tener negocios legítimos, ahí me dolía el estómago. Para cuando llegamos al apartamento de la hermana de Carlos, estaba agotada de una manera que iba más allá de solo falta de sueño. Todo mi cuerpo se sentía pesado y mal. Me senté en su sofá y sentí mi barriga apretarse de una manera que era diferente de los movimientos normales del bebé. La contracción duró tal vez 30 segundos antes de desvanecerse, y traté de decirme que no era nada, pero 10 minutos después vino otra, y luego otra 15 minutos después. Carlos notó que me estaba sosteniendo el estómago y sus ojos se agrandaron. Le dije que estaba bien, solo estresada, pero insistió en llamar a la oficina del doctor. La enfermera que contestó me puso en espera y regresó con instrucciones de venir inmediatamente si las contracciones se acercaban más o se volvían más dolorosas. También dijo que el estrés definitivamente podía desencadenar contracciones de Braxton Hicks, pero que necesitaba ser monitoreada dado lo cerca que estaba de mi fecha de parto. Cuando me transfirió para hablar directamente con el Dr. Elliot, la voz del doctor era gentil, pero firme. Me quería en reposo en cama modificado, lo que significaba mantenerme fuera de mis pies tanto como fuera posible y evitar cualquier estrés adicional. Casi me reí de esa última parte porque evitar el estrés parecía imposible cuando me escondía en el apartamento diminuto de la hermana de Carlos con Andrés y sus seguidores activamente cazándome. El teléfono de Carlos sonó otra vez, y esta vez era Sylvester, el trabajador social de Andrés.
Carlos lo puso en altavoz para que pudiera escuchar. Sylvester sonaba cansado y frustrado mientras explicaba que había estado tratando de contactar a Andrés toda la mañana para arreglar una evaluación psiquiátrica de emergencia. Andrés no contestaba su teléfono y no había aparecido en su apartamento. Sylvester había contactado a los padres de Andrés, pero tampoco habían sabido de él y estaban preocupados. El problema, explicó Sylvester, era que sin la cooperación de Andrés o un acto violento inmediato, el sistema de salud mental no podía forzarlo a tratamiento. Incluso con toda la evidencia de su condición deteriorante y las violaciones de la orden de restricción, a menos que Andrés aceptara ser evaluado o hiciera algo que creara un peligro inmediato, las manos de Sylvester estaban atadas. La frustración en su voz dejó claro que entendía lo inadecuado que era esto, pero no podía cambiar las limitaciones del sistema. Carlos preguntó qué pasaría si Andrés aparecía en el hospital cuando estuviera en trabajo de parto, y Sylvester se quedó callado por un momento largo. Tomé el teléfono de Carlos porque necesitaba escuchar la respuesta directamente. La honestidad de Sylvester era brutal, pero la aprecié más de lo que habría sido una falsa tranquilidad. Dijo que se llamaría a seguridad hospitalaria y esperanzadamente también a la policía, pero no había garantía de que pudieran remover a Andrés antes de que se acercara a mí. Los hospitales eran espacios semipúblicos con múltiples entradas y tráfico constante. Incluso con mi archivo marcado y seguridad en alerta, alguien suficientemente determinado potencialmente podría llegar al piso de maternidad, especialmente si alegaba ser familia o actuara como si perteneciera ahí. La mejor protección sería usar un nombre falso en mi expediente y tener a alguien estacionado afuera de mi cuarto durante el parto, pero incluso eso no era infalible. La voz de Sylvester estaba triste cuando dijo que deseaba poder prometerme mejor protección, pero prefería ser honesto sobre lo que realmente era posible versus lo que podría esperar. Después de que esa llamada terminó, Carlos y yo nos sentamos en silencio por unos minutos antes de que la detective Miranda llamara con una actualización. Había estado investigando opciones de casas seguras para situaciones domésticas de alto riesgo y encontró un lugar a 2 horas que se especializaba en casos como el mío. La instalación tenía cámaras de seguridad, un sistema de entrada con código y personal entrenado en lidiar con situaciones de acoso que involucraban enfermedades mentales. La desventaja era que significaría dejar al Dr. Elliot y dar a luz en un hospital que nunca había visto antes con un doctor que nunca había conocido. Miranda me explicó los pros y contras cuidadosamente, nunca empujándome hacia una decisión, pero dejando claro que pensaba que quedarse en el área se estaba volviendo más peligroso. El post del foro con nuestra información había sido compartido cientos de veces en diferentes plataformas, y los seguidores de la página de Facebook de Andrés estaban coordinando activamente esfuerzos para encontrarnos. Algunos habían empezado a publicar fotos de lugares alrededor de la ciudad, preguntando si alguien nos había visto ahí. Miranda dijo que ya había contactado a la coordinadora de la Casa Segura, y tenían espacio disponible empezando mañana si lo queríamos. Carlos y yo lo hablamos por cerca de 1 hora, pesando los beneficios de seguridad contra dejar todo lo familiar justo antes de que viniera el bebé. Finalmente, decidí que mantener al bebé seguro importaba más que mi comodidad o conveniencia. Llamé a Miranda de vuelta y le dije que tomaríamos la colocación en la Casa Segura. Dijo que había arreglado la transferencia para la mañana siguiente y personalmente nos llevaría ahí para asegurarse de que no fuéramos seguidos. La coordinadora nos encontraría con llaves y nuevos números de teléfono temporales que solo un número muy pequeño de personas tendría acceso. Miranda enfatizó que no podíamos decirle a nadie la dirección, ni siquiera a miembros de la familia, porque cualquier filtración podría comprometer la ubicación. Mi hermano podría tener el número de teléfono, pero eso era todo. La mañana siguiente, la detective Miranda nos recogió antes del amanecer y manejamos 2 horas al norte a un pueblo donde nunca había estado antes. La Casa Segura resultó ser un apartamento de apariencia regular en un edificio asegurado que no se distinguía de los otros edificios residenciales en la cuadra. La coordinadora, una mujer llamada Beth, nos encontró en el garaje de estacionamiento y nos explicó los protocolos de seguridad. Las cámaras cubrían cada entrada y salida. El edificio tenía un sistema de entrada con código que cambiaba semanalmente, un botón de pánico en el apartamento conectado directamente a la policía local. Beth nos dio nuevos teléfonos prepagados con números que no estaban conectados a nuestros nombres y explicó que solo deberíamos dar esos números a gente en la que confiáramos absolutamente. Ya había contactado al hospital local y arreglado para que mis registros médicos fueran transferidos bajo un número de identificación de paciente en lugar de mi nombre. El tono pragmático de Beth hizo que todo esto se sintiera casi normal, como si lidiara con situaciones como la mía todos los días. Tal vez lo hacía. Carlos tuvo que llamar a su jefe esa tarde y solicitar licencia sin goce de sueldo porque viajar de regreso a su trabajo revelaría nuestra ubicación. Su jefe fue comprensivo, pero la voz de Carlos estaba tensa cuando colgó. Habíamos estado contando con sus cheques de pago para cubrir gastos después de que viniera el bebé, y ahora estábamos quemando sus ahorros para pagar renta en un apartamento que no podíamos usar, más renta en esta casa segura. Carlos trató de esconder lo preocupado que estaba por el dinero, pero pude verlo en la manera en que seguía verificando el saldo de su cuenta bancaria en su teléfono. Me sentí culpable agregando estrés financiero encima de todo lo demás. Aunque nada de esto era mi culpa, el bebé pateó fuerte contra mis costillas como si pudiera sentir la tensión, y me froté la barriga tratando de calmar a ambas. 2 días después, tuve mi primera cita con la nueva ginecóloga obstetra que daría a luz a mi bebé. La oficina era más pequeña que la práctica del Dr. Elliot, y la sala de espera tenía revistas desactualizadas y alfombra gastada.
La nueva doctora Avery era amable y minuciosa mientras revisaba mi archivo y las notas detalladas del doctor Elliot sobre mi embarazo. Hizo buenas preguntas y parecía genuinamente preocupada tanto por mi salud física como por el estrés bajo el que estaba. Pero sentada en ese cuarto de examen desconocido con una doctora que acababa de conocer, empecé a llorar y no pude parar. El doctor Elliot había estado conmigo desde mi primera cita cuando tenía 6 semanas. Había visto cada ultrasonido, contestado cada pregunta preocupada, me había tranquilizado a través de cada complicación menor, y ahora estaba aquí con una extraña que era perfectamente competente, pero no me conocía para nada. La doctora Avery me pasó pañuelos y esperó pacientemente mientras lloraba, sin apurarme o tratar de arreglarlo con palabras vacías. Cuando finalmente paré, dijo que entendía que esto no era como había planeado que fueran las cosas, pero haría todo lo que pudiera para asegurar que el parto fuera seguro y lo más positivo posible, dadas las circunstancias. Esa noche, mi hermano llamó al número de la casa segura que le había dado, y su voz sonaba extraña. Había sido contactado por un abogado representando a Elena. El abogado le mandó una carta amenazando con demandarlo por invasión de privacidad, por revisar el teléfono de Elena y compartir los mensajes conmigo y la policía. La carta alegaba que las comunicaciones privadas de Elena estaban protegidas y que mi hermano había violado sus derechos al acceder a su teléfono sin permiso. Mi hermano sonaba aturdido y herido mientras leía partes de la carta en voz alta. Después de todo lo que Elena había hecho, después de alimentar activamente las ilusiones de Andrés y ponerme a mí y al bebé en peligro, estaba amenazando con demandar a mi hermano por exponer sus acciones. Le dije a mi hermano que los mensajes eran evidencia en un caso criminal de acoso y que Elena no tenía base legal donde pararse, pero la amenaza misma reveló lo completamente que todavía se negaba a tomar responsabilidad. Se estaba posicionando como la víctima en esta situación, como si mi hermano fuera el que había hecho algo malo al descubrir la verdad. Colgué con mi hermano y me senté en el borde de la cama en el apartamento de la casa, segura mirando mi teléfono. El abogado de Elena amenazando con demandarlo por invasión de privacidad era tan retorcido que casi me reí. Excepto que nada de esto era gracioso. Mi hermano había descubierto evidencia de que su novia estaba activamente ayudando a mi acosador y ahora quería castigarlo por exponerla. Lo llamé de vuelta y le dije que los mensajes eran evidencia en un caso criminal de acoso. No eran comunicaciones privadas, eran documentación de actividad criminal. Elena no tenía base legal donde pararse y cualquier abogado medio decente le diría eso, pero la amenaza misma mostró que todavía no estaba tomando responsabilidad por lo que había hecho. Se estaba posicionando como la víctima aquí, como si fuera la que estaba siendo perjudicada. Mi hermano sonaba agotado cuando expliqué esto, y prometió reenviar la carta del abogado a la detective Miranda. Después de que colgamos, traté de dormir, pero no pude dejar de pensar en cómo Elena había pasado meses alimentando las ilusiones de Andrés mientras fingía preocuparse por mi seguridad. La mañana siguiente, el teléfono de Carlos sonó mientras desayunábamos. Era un número que ninguno reconocía, pero Carlos contestó de todas formas porque habíamos dado este número temporario a la policía y mi abogado. La voz del otro lado era Sylvester, el trabajador social de Andrés. Preguntó si estaba disponible para hablar, y Carlos me pasó el teléfono con una expresión preocupada. Sylvester se disculpó por llamar tan temprano, pero dijo que necesitaba advertirme sobre algo. Andrés había publicado un video en su página de Facebook durante la noche, y estaba mal, realmente mal. Sylvester me mandó el enlace y me dijo que lo viera antes de que lo quitaran. Abrí el video con manos temblorosas, mientras Carlos se acercó para ver la pantalla. Andrés estaba parado en algún lugar afuera filmándose con su teléfono. Su cara llenaba el cuadro, y sus ojos se veían extraños, vidriosos y desenfocados. Estaba hablando rápidamente, apenas pausando para respirar sobre señales y mensajes que estaba recibiendo. Dijo que el universo le estaba diciendo dónde encontrarme. Dijo que nuestra conexión era tan fuerte que lo estaba llamando a través de dimensiones. Divagó sobre números que seguía viendo, como la hora en relojes y placas que todas apuntaban hacia mí. Sus ojos tenían esta calidad vidriosa que no estaba ahí la última vez que lo había visto, como si estuviera mirando algo justo después de la cámara que nadie más podía ver. Vi todo el video 2 veces, sintiéndome mal. La sección de comentarios ya se estaba llenando de respuestas. Algunas personas lo estaban animando, diciéndole que confiara en sus instintos y siguiera luchando. Otros expresaban preocupación por su estado mental, diciendo que necesitaba ayuda. Una persona escribió que sonaba maníaco y debería ir a un hospital. Otra dijo que las señales que describía eran síntomas clásicos de ilusión, pero la mayoría de los comentarios eran de apoyo, diciéndole que estaba en el camino correcto y que la verdad prevalecería. Bajé y vi que alguien había compartido el video a 3 grupos diferentes de derechos paternos. Sylvester volvió a llamar mientras todavía miraba mi teléfono. Ya había contactado al psiquiatra de Andrés y estaban tratando de arreglar una evaluación de emergencia. Preguntó si sabía dónde estaba Andrés en el video, y sentí mi estómago hundirse cuando reconocí el edificio detrás de él. Era nuestro apartamento viejo, el lugar que habíamos compartido hace 3 años antes de que todo se derrumbara. Andrés estaba parado en la acera afuera, hablando sobre cómo lo estaba llamando a través de nuestra conexión. Siguió diciendo que el bebé sabía que era su padre real, que el bebé se estaba comunicando con él espiritualmente. Sylvester trabajó rápido. Para esa tarde, había convencido a Andrés de venir para una evaluación psiquiátrica, probablemente diciéndole que ayudaría su caso de custodia o algo así. No sabía exactamente qué dijo Sylvester, pero funcionó. Andrés fue puesto en una retención de 72 horas en el hospital psiquiátrico, después de que la evaluación mostró que estaba experimentando ilusiones activas y había dejado de tomar su medicación.
Sylvester llamó para decirme esto, y sentí una mezcla extraña de emociones caer sobre mí. Alivio de que Andrés estuviera contenido en algún lugar donde no podía llegar a mí. Culpa de que alguien que alguna vez me importó estuviera sufriendo de esta manera. Rabia hacia Elena por empeorar todo alimentando sus ilusiones por meses. Miedo sobre lo que pasaría cuando las 72 horas terminaran. Agradecí a Sylvester por conseguir ayuda para Andrés, y colgué. Luego rompí en llanto. Carlos me sostuvo mientras lloraba, sin decir nada, solo estando ahí. Los 3 días de retención psiquiátrica de Andrés fueron la primera vez que dormí más de 4 horas seguidas en semanas. No me di cuenta de lo agotada que estaba, hasta que finalmente me sentí suficientemente segura para dormir de verdad. Carlos y yo tratamos de pretender que esto era un embarazo normal durante esos 3 días. Vimos películas en su laptop, comedias tontas que no requerían pensar. Armamos la cuna portátil que habíamos comprado para el apartamento de la casa segura, leyendo las instrucciones confusas juntos y riéndose cuando pusimos una pieza al revés. Carlos hizo pasta para la cena y comimos en el sofá, hablando sobre nombres de bebé y de qué color pintar el cuarto cuando pudiéramos eventualmente ir a casa. Por 72 horas, me permití creer que las cosas realmente podrían estar bien. Puse mi mano en mi barriga y sentí al bebé patear, fuerte y saludable, y pensé que tal vez saldríamos de esto después de todo. En el cuarto día, Sylvester llamó con noticias que destrozaron esa breve paz. Andrés fue liberado de la retención psiquiátrica. El psiquiatra había determinado que no era un peligro inmediato para sí mismo o otros, lo que aparentemente era el único estándar que importaba para mantener a alguien involuntariamente. Habían reiniciado su medicación, y Andrés había acordado continuar tomándola. Pero Sylvester me advirtió que tomaría semanas para que la medicación se volviera completamente efectiva, y no había garantía de que Andrés realmente seguiría tomándola una vez que dejara el hospital. El psiquiatra había recomendado tratamiento ambulatorio y chequeos regulares con Sylvester, pero nada de eso era legalmente requerido. Andrés podía caminar fuera del hospital y desaparecer si quería. Le pregunté a Sylvester qué se suponía que hiciera, y se quedó callado por un momento largo antes de decir que no tenía una buena respuesta. Haría todo lo que pudiera para monitorear la condición de Andrés, pero el sistema de salud mental tenía brechas importantes en casos como este. Agradecí y colgué. Luego le dije a Carlos que necesitábamos llamar a la detective Miranda. Estaba a 8 días de mi fecha de parto cuando la detective Miranda me llamó con nueva información. Andrés había aparecido en grabaciones de cámara de seguridad afuera del hospital donde estaba registrada para dar a luz. El hospital nuevo, no mi viejo. Alguien había descifrado a qué hospital me había transferido. Miranda dijo que parecía que alguien había llamado a cada hospital dentro de 80 kilómetros, probablemente fingiendo ser familia, hasta que encontraron el correcto. El hospital donde Andrés fue captado en cámara coincidía con el de mis registros médicos. Andrés había estado parado cerca de la entrada principal por más de 1 hora antes de que seguridad lo notara y le pidiera irse. Había cumplido sin incidente, pero el hecho de que había encontrado el hospital correcto de docenas de posibilidades era aterrador. Miranda ya estaba coordinando con seguridad hospitalaria para revisar todas las grabaciones e implementar nuevos protocolos de seguridad. Al día siguiente, tuve una reunión en el hospital con su director de seguridad y la detective Miranda. Me mostraron las grabaciones de cámara de Andrés parado afuera de la entrada principal, caminando de un lado a otro mientras miraba su teléfono. El director de seguridad explicó los nuevos protocolos que estaban poniendo en lugar. Cuando entrara en trabajo de parto, entraría por la entrada del departamento de emergencias en lugar de la entrada principal del pabellón de maternidad. Usarían un nombre falso en mi expediente, probablemente algo genérico como Jane Santos. Seguridad sería notificada en el momento que llegara al hospital y tendrían a alguien estacionado afuera de mi cuarto durante toda mi estadía. El director de seguridad era profesional y minucioso, pero pude decir por su expresión que nunca había tenido que implementar protocolos tan extremos antes. La detective Miranda agregó que estaría de guardia cuando entrara en trabajo de parto, lista para responder inmediatamente si Andrés aparecía. Después de la reunión del hospital, tuve una cita con mi abogada para discutir la orden de restricción. Esparció papeles por su escritorio y explicó nuestras opciones, y todas eran imperfectas. Podríamos obtener una orden de protección de emergencia extendida, pero el cumplimiento dependía completamente del tiempo de respuesta policial y la voluntad de Andrés de cumplir con la orden. Si Andrés decidía violar la orden de restricción, la policía respondería tan rápido como fuera posible, pero siempre habría una brecha entre cuando apareciera y cuando llegaran los oficiales. Mi abogada fue honesta de que el sistema legal no estaba diseñado para casos donde enfermedad mental y acoso se intersectaran así. La orden de restricción asumía que la persona siendo restringida estaba tomando decisiones racionales y sería disuadida por consecuencias legales. Pero Andrés no estaba tomando decisiones racionales. Genuinamente creía que era el padre del bebé y que tenía derecho a estar involucrado. Las amenazas legales no significaban nada para alguien operando en una realidad completamente diferente. Esa tarde, me reuní con Gillian, la defensora de víctimas, para más planificación de seguridad. Me pidió que me sentara, y luego se quedó callada por un momento antes de hablar. Quería ser completamente honesta conmigo sobre algo. El periodo de mayor riesgo iba a ser justo después de que naciera el bebé. Toda la ilusión de Andrés se centraba en el bebé. Ahora mismo, el bebé estaba dentro de mi cuerpo, lo que significaba que la fijación de Andrés era algo abstracta. Pero en el momento que el bebé existiera fuera de mi cuerpo como una persona real y separada, su fijación se intensificaría. Vería el nacimiento como su oportunidad de finalmente reclamar lo que creía que era suyo.
Gillian había trabajado con suficientes casos de acoso para saber que el pensamiento ilusorio a menudo escalaba alrededor de eventos desencadenantes, y el nacimiento era el evento desencadenante definitivo en esta situación. Me ayudó a crear planes de seguridad adicionales para el periodo posparto, incluyendo cómo salir del hospital de manera segura y dónde nos quedaríamos Carlos y yo las primeras semanas después del nacimiento. Cada plan se sentía inadecuado, como si estuviéramos tratando de construir una pared de papel, pero era mejor que no tener plan alguno. Esa noche, Carlos y yo nos sentamos en el apartamento de la casa segura con la puerta cerrada y cada luz encendida. Sacó un bloc de notas en su teléfono y pasamos por escenarios que me dolían el estómago. Si Andrés de alguna manera entrara a mi cuarto del hospital durante el parto, Carlos diría la palabra clave que habíamos estado practicando. La palabra era faro porque era aleatoria y nunca la diríamos por accidente. Cuando Carlos dijera faro, significaba agarrar al bebé e ir a un lugar seguro sin importar qué más estuviera pasando. La enfermera llevaría al bebé al nursery a través del corredor del personal, mientras seguridad lidiaba con Andrés. Lo practicamos 3 veces, hasta que la voz de Carlos no temblara cuando dijo la palabra. El hecho de que necesitáramos este plan me hizo sentir mal. Se suponía que este era el momento más feliz de nuestras vidas, planeando la llegada de nuestro bebé, e instead estábamos creando procedimientos de evacuación de emergencia, como si nos estuviéramos preparando para un desastre natural. 6 días antes de mi fecha de parto, estaba pasando por Instagram cuando apareció una solicitud de mensaje de una cuenta que no reconocía. La foto de perfil mostraba a una mujer con cabello oscuro, y el nombre de usuario era algo genérico. Casi lo borré sin leer, pero algo me hizo hacer clic. El mensaje era largo y empezaba con una disculpa por contactarme. La mujer dijo que se llamaba Rosy, y había salido con Andrés hace 5 años antes de su diagnóstico. Había visto su página de Facebook sobre luchar por su bebé antes de que fuera quitada, y necesitaba que supiera que no estaba sola. Andrés había hecho cosas similares con ella después de que rompieron. Se había convencido de que todavía estaban juntos, luego de que estaban casados, luego de que ella estaba manteniendo a su hijo inexistente lejos de él. Había presentado 3 órdenes de restricción y finalmente tuvo que mudarse a Oregon para alejarse de él. Leer su mensaje hizo que mis manos temblaran porque era como mirar mi futuro escrito por alguien que ya lo había vivido. Rosy dijo que estaba aterrorizada viendo a Andrés hacer esto otra vez, pero peor esta vez porque yo realmente estaba embarazada. Se ofreció a hablar si necesitaba a alguien que entendiera y me dio su número de teléfono. Llamé a Rosy esa noche después de que Carlos se fuera a la cama. Contestó al segundo timbre y su voz era amable pero cansada, como si hubiera estado cargando este peso por años. Me contó sobre los 6 meses después de su ruptura cuando Andrés aparecía en su apartamento a las 3 de la mañana, convencido de que tenían planes de ir a algún lugar juntos. Traía café y sándwiches de desayuno, hablando sobre su día como si todavía estuvieran saliendo. Cuando obtuvo una orden de restricción, empezó a dejar regalos en su auto, flores, animales de peluche, joyería que no podía costear. Estaba gastando todo su sueldo en regalos para alguien que no los quería. La peor parte, dijo Rosy, era que genuinamente creía que estaban casados. Les mostraba a las personas una foto de boda que había editado para poner su cara al lado de la suya, y hablaba sobre su aniversario como si fuera real. Su familia trató de conseguirle ayuda, pero siguió rechazando tratamiento porque no pensaba que algo estuviera mal. Finalmente, Rosy empacó todo lo que poseía en su auto y manejó 18 horas al lugar de su hermana en Portland. Cambió su número de teléfono, borró todas las redes sociales y empezó de nuevo. Eso fue hace 3 años, y todavía mira por encima del hombro en estacionamientos. Escuchar su historia me hizo dar cuenta de que incluso después de que naciera el bebé, incluso si Andrés recibiera tratamiento apropiado, este miedo podría nunca irse completamente. A la mañana siguiente, mi hermano me reenvió un email de Elena con el asunto, lo siento, lo mandó sin comentario, solo el mensaje reenviado, porque la había bloqueado en todo después de descubrir lo que había hecho. El email tenía 6 párrafos de largo, y tuve que leerlo 2 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. Elena escribió sobre cómo no entendía la situación completa, y pensó que estaba ayudando a todos los involucrados. Dijo que creía que Andrés merecía saber sobre el bebé, porque excluir gente basado en enfermedad mental estaba mal. Alegó que también estaba tratando de ayudarme facilitando una conversación que permitiría a Andrés aceptar la realidad y seguir adelante. Cada párrafo estaba lleno de excusas envueltas en lenguaje de disculpa. Lamentaba que me sintiera herida. Lamentaba que las cosas se complicaran. Lamentaba que la situación escalara más allá de lo que pretendía. Pero no había responsabilidad real en ningún lugar del mensaje. Sin reconocimiento de que había alimentado activamente las ilusiones de Andrés por meses. Que me había mandado información privada después de que explícitamente le dije que no lo hiciera. Que había habilitado a un acosador peligroso para encontrarme y aterrorizarme. El email terminaba con una línea sobre cómo esperaba que algún día entendiera que venía de un lugar de amor y compasión. Quería lanzar mi teléfono por el cuarto. No le respondía a Elena porque cualquier cosa que pudiera decir sería demasiado pequeña para la rabia que sentía. Mi hermano llamó 1 hora después de mandar el email y dijo que tampoco estaba respondiendo. Su voz estaba plana y triste cuando me dijo que había empezado a ver a un terapeuta 2 veces por semana para procesar cómo había juzgado mal completamente a alguien que pensó que amaba. Había estado con Elena por 2 años. Había hablado de matrimonio. Confió en su juicio. Y todo el tiempo había sido capaz de este nivel de traición. El terapeuta lo estaba ayudando a entender que amar a alguien no significa que realmente los conoces, y que la confianza puede ser un punto ciego que deja que la gente esconda quiénes realmente son.
Mi hermano dijo que seguía pensando en todas las veces que Elena había parecido tan cariñosa y empática, y ahora se preguntaba si todo era actuación, o tal vez realmente pensaba que estaba siendo cariñosa, lo que de alguna manera era peor, porque significaba que su juicio estaba tan roto que no podía distinguir ayuda de daño. 4 días antes de mi fecha de parto, me desperté a las 3 de la mañana con una contracción que se sentía diferente de las Braxton Hicks que había estado teniendo por semanas. Esta era más fuerte, más enfocada, y se envolvía alrededor de toda mi barriga como una banda apretada. Me quedé quieta y esperé, respirando lentamente, y 8 minutos después vino otra. Luego, otras 7 minutos después. Carlos se despertó cuando gemí a través de la cuarta contracción, e inmediatamente agarró su teléfono para empezar a cronometrarlas. Nos quedamos en la cama en la oscuridad, mientras rastreaba cada contracción con la app, viendo el patrón desarrollarse. 15 minutos se convirtieron en un ritmo claro de contracciones cada 7 u 8 minutos, cada una durando cerca de 40 segundos. Traté de respirar a través del dolor, mientras mi mente corría por todo lo que podría salir mal. ¿Qué tal si Andrés se enteraba de que estaba en trabajo de parto? ¿Qué tal si ya estaba vigilando el hospital? ¿Qué tal si las medidas de seguridad no eran suficientes? Carlos mantuvo su mano en mi barriga y me dijo que me enfocara en respirar, que teníamos un plan y gente protegiéndonos, pero pude escuchar el miedo en su voz también. Para la mañana, las contracciones se habían espaciado a cada 15 minutos, luego 20, luego pararon completamente. Carlos llamó a Elliot y describió lo que había pasado, y dijo que sonaba como trabajo de parto falso. Mi cuerpo se estaba preparando para el parto, pero no estaba listo todavía. Nos dijo que descansáramos y nos mantuviéramos hidratados, que el trabajo de parto real se sentiría más intenso y las contracciones no pararían cuando cambiara de posición o descansara. Me sentía aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Aliviada porque no estaba lista. Necesitábamos más tiempo para sentirnos seguros, pero decepcionada porque cada día extra era otro día que Andrés podría encontrarnos. Carlos me hizo desayuno mientras me senté en el sofá, sintiendo al bebé moverse dentro de mí. Estas pequeñas patadas y giros que me recordaban por qué estábamos haciendo todo esto. Estaba agradecida por unos días más en este apartamento donde podíamos fingir que todo era normal. Esa tarde, la detective Miranda llamó con noticias que hicieron que mi sangre se congelara. Andrés había publicado otro video en una cuenta de respaldo de Facebook que había estado arriba por 6 horas antes de que alguien lo reportara. La plataforma lo removió por violar estándares comunitarios. Miles de personas ya lo habían visto y descargado copias. Miranda me mandó el enlace a un sitio espejo donde alguien lo había republicado, y lo vi con el brazo de Carlos alrededor de mí. Andrés estaba sentado en lo que parecía una cafetería, hablando directamente a la cámara con este enfoque intenso en sus ojos. Explicó su plan de estar en el hospital cuando naciera nuestro bebé porque tenía derechos como padre. Habló sobre alienación parental y discriminación contra gente con enfermedades mentales, usando todo el lenguaje que había aprendido de los grupos de derechos paternos. Su voz estaba calmada y racional, lo que de alguna manera lo hacía más aterrador que si hubiera estado delirando. Genuinamente creía cada palabra que estaba diciendo. Cerca del final del video, mencionó nombres específicos de hospitales en el área, diciendo que había descifrado cuál estaría usando basado en mi proveedor de seguro. Los estaba revisando sistemáticamente, dijo, y estaría ahí cuando llegara el momento. Miranda me llamó justo después de que terminé de ver el video. Ya había estado en contacto con seguridad hospitalaria en las 3 instalaciones que Andrés mencionó, y estaban aumentando patrullas y agregando mi foto a sus sistemas de alerta. Explicó que estaría de guardia cuando entrara en trabajo de parto con su teléfono en alto 24 horas al día lista para responder si Andrés aparecía. El hospital donde realmente estaba registrada ya había implementado su plan de seguridad, pero ahora estaban agregando medidas extra. Miranda sonaba frustrada cuando me dijo esto, como si estuviera cansada de trabajar dentro de limitaciones del sistema que dejaban que Andrés siguiera acercándose. Prometió que harían todo lo posible para mantenerme segura, pero pude escuchar en su voz que sabía que todo lo posible todavía dejaba brechas por las que Andrés podría deslizarse. 2 días antes de mi fecha de parto, me desperté a las 5 de la mañana y supe inmediatamente que esto era diferente. La contracción que me despertó era fuerte y baja, envolviendo mi barriga y espalda de una manera que me quitó el aliento. Agarré el hombro de Carlos y estuvo despierto instantáneamente, ya alcanzando su teléfono. Otra contracción vino 6 minutos después, luego otras 5 minutos después. Estas no estaban parando o espaciándose como el trabajo de parto falso. Estaban construyéndose, volviéndose más fuertes y más cercanas, y mi cuerpo me estaba diciendo que era hora. Carlos empezó a cargar el auto con nuestra maleta del hospital mientras respiré a través de contracciones en el dormitorio, y llamé a Miranda para decirle que íbamos para allá. Dijo que nos encontraría en la entrada de emergencias con refuerzos, y su voz era calmada y constante de una manera que me ayudó a enfocarme. Esto estaba pasando. Nuestro bebé venía, y cualquier cosa que Andrés tratara de hacer, teníamos gente lista para detenerlo. El teléfono de Carlos ya estaba en su mano antes de la siguiente contracción, y estaba sacando el número de Miranda mientras traté de respirar a través del apretón en mi barriga. La llamada se conectó al segundo timbre, y escuché su voz venir por el altavoz, constante y alerta incluso a las 5 de la mañana. Carlos explicó que íbamos al hospital ahora, contracciones a 5 minutos de distancia, y volviéndose más fuertes, y dijo que estaría en la entrada de emergencias en 20 minutos con refuerzos. Agarré la maleta del hospital que habíamos empacado hace 3 semanas y la revisé por tercera vez esa mañana, asegurándome de que teníamos mi identificación y tarjeta de seguro, y los papeles de nombre falso que el hospital había preparado.
Otra contracción rodó a través de mí, y tuve que dejar de moverme, una mano presionada contra la pared mientras mi cuerpo trabajaba hacia algo que no podía controlar. Carlos cargó todo en el auto y regresó para ayudarme a bajar las escaleras, su brazo alrededor de mi cintura mientras nos movimos lentamente a través del apartamento oscuro. El viaje al hospital tomó 15 minutos, pero se sintió más largo con contracciones viniendo cada 4 minutos ahora, y mis dedos cavando en la manija de la puerta cada vez que una alcanzaba su pico. Carlos siguió mirándome entrever el camino, y pude ver el miedo en su cara, aunque trataba de esconderlo. Llegamos a la entrada de emergencias, y Miranda ya estaba ahí con 2 oficiales uniformados parados al lado de su patrulla, exactamente como había prometido. Vino directamente a mi puerta y me ayudó a salir mientras Carlos estacionó, y los oficiales nos flanquearon mientras caminamos a través de las puertas automáticas hacia la iluminación fluorescente brillante del departamento de emergencias. Nos llevaron por un pasillo lateral en lugar del área de espera principal, moviéndose rápido a través de corredores que olían a antiséptico y limpiador de pisos. Una enfermera nos encontró en el elevador y escaneó su tarjeta para acceder al piso de trabajo de parto, y nadie me preguntó mi nombre o revisó papeles todavía. Nos bajamos en el tercer piso, y la enfermera nos llevó a un cuarto al final del pasillo lejos de la estación principal de enfermeras. Miranda se quedó justo afuera de la puerta mientras uno de los oficiales se posicionó en la entrada del pasillo. El cuarto se veía como cada cuarto de hospital que había visto con monitores y equipo, y una cama con barandas, pero había una segunda puerta que la enfermera me mostró, llevaba a un baño privado. Me ayudó a ponerme una bata mientras Carlos puso nuestras maletas en la esquina, y explicó que mi expediente estaba bajo el nombre Jane Santos, y que cada computadora en el sistema tenía una alerta marcando que ninguna información sobre cualquier paciente que coincidiera con mi descripción podría ser dada a cualquiera. Revisó mi presión arterial y temperatura y preguntó sobre mis contracciones, escribiendo todo en una tableta sin una vez usar mi nombre real. Otra enfermera entró para empezar una intravenosa y revisar qué tan dilatada estaba, y sus manos eran gentiles pero profesionales mientras trabajaba. 4 centímetros, dijo, y el trabajo de parto estaba avanzando bien para un primer bebé. Me sonrió como si esto fuera un parto normal, como si no hubiera oficiales de policía afuera de mi puerta y un acosador que podría aparecer en cualquier momento. Traté de sonreír de vuelta, pero otra contracción golpeó y tuve que enfocarme en respirar, contando a través de ella como la clase prenatal nos había enseñado. Carlos sostuvo mi mano y contó conmigo, su voz baja y constante, aunque pude sentir su palma sudando contra la mía. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de contracciones y respiración, y las enfermeras entrando para revisar mi progreso. Estaba en 6 centímetros cuando la expresión de la enfermera cambió, su sonrisa cayendo mientras miró hacia la puerta. Se disculpó y dejó el cuarto rápidamente, y a través de la ventana pude verla hablando con Miranda en el pasillo, ambas viéndose serias. Miranda sacó su teléfono e hizo una llamada mientras la enfermera regresó, su sonrisa profesional de vuelta en lugar, pero no llegando completamente a sus ojos. Me dijo que todo estaba bien y preguntó si necesitaba algo para el dolor, pero pude decir que algo había pasado. Carlos preguntó qué estaba pasando, y la enfermera vaciló antes de decir que seguridad acababa de escoltar a alguien lejos de la entrada del pabellón de maternidad, alguien que coincidía con la descripción de Andrés. Estaban revisando grabaciones de cámara ahora para confirmar que era él, dijo, y seguridad estaba en alerta alta. Todo mi cuerpo se volvió frío a pesar del calor del cuarto, y el bebé pateó fuerte contra mis costillas, como si pudiera sentir mi miedo. Otra contracción vino, pero apenas la sentí a través del pánico subiendo en mi pecho. El conocimiento de que Andrés estaba aquí en este edificio, tratando de llegar a mí mientras estaba atrapada en esta cama. Miranda entró al cuarto 10 minutos después, y su cara confirmó lo que ya sabía. Era Andrés en las grabaciones de seguridad, dijo, tratando de pasar las puertas cerradas hacia el pabellón de maternidad. Le había dicho al guardia de seguridad que estaba aquí para el nacimiento de su bebé, y se agitó cuando no lo dejaron pasar. El hospital había llamado a la policía, y Andrés fue arrestado por violar la orden de restricción, actualmente siendo detenido en la estación de policía del centro. La voz de Miranda estaba calmada, pero pude escuchar la frustración por debajo, y me advirtió que probablemente sería liberado dentro de horas, a menos que pudieran arreglar otra retención psiquiátrica. El sistema se movía demasiado lentamente, dijo, y Andrés sabía cómo mantenerse justo dentro de los límites legales la mayoría del tiempo. Carlos preguntó qué pasaría si Andrés regresaba, y Miranda explicó que seguridad estaba ahora en el nivel de alerta más alto, que cada entrada al pabellón de maternidad estaba monitoreada, que llamarían a la policía inmediatamente si aparecía otra vez. Pero pude ver en sus ojos que sabía que estas medidas no eran perfectas, que gente determinada encontraba maneras alrededor de sistemas de seguridad todo el tiempo. Estaba en 7 centímetros cuando el teléfono de Carlos sonó, y lo contestó rápidamente, alejándose de la cama para hablar. Observé su cara cambiar mientras escuchaba. Vi alivio y preocupación mezclándose en su expresión. Colgó y regresó para decirme que era Sylvester, llamando desde la estación de policía, donde había ido para abogar por Andrés. Estaba tratando de convencer al juez de ordenar que Andrés fuera transferido a servicios de emergencia psiquiátrica, en lugar de solo liberarlo, argumentando que el intento de violación hospitalaria de Andrés, y comportamiento cada vez más inestable, garantizaba una evaluación más larga esta vez. Sylvester pensaba que podía hacer que funcionara, dijo Carlos. Pensaba que podía meter a Andrés en una instalación por al menos unos días. Quería sentirme aliviada, pero otra contracción golpeó, más fuerte que las anteriores, y la enfermera me revisó otra vez y dijo que era hora de empezar a pujar pronto.
Mi cuerpo estaba haciendo lo que necesitaba hacer sin importar lo que estuviera pasando afuera de este cuarto, moviéndose hacia el momento cuando mi hija existiría en el mundo. Y la obsesión de Andrés tendría un objetivo real en lugar de solo una idea. La siguiente hora desapareció en la intensidad física del trabajo de parto, pujando cuando las enfermeras me decían que pujara y respirando cuando me decían que respirara. Carlos se quedó justo a mi lado, sosteniendo mi mano, y pude ver lágrimas en sus ojos, incluso mientras sonreía y me animaba. La doctora entró y tomó su posición al final de la cama, y pude ver 2 guardias de seguridad parados afuera de la puerta a través de la ventana. Un empujón más, dijo la doctora, y sentí a mi hija deslizarse al mundo exactamente a las 4:47 de la tarde según el reloj en la pared. La pusieron en mi pecho inmediatamente, y era perfecta, pequeña, y roja, y llorando con cabello oscuro pegado a su cabeza y la nariz de Carlos. Lloré de alegría y alivio, y el miedo que todavía estaba ahí debajo de todo mezclándose mientras sostenía a mi hija por primera vez. Carlos también estaba llorando, su mano en la espalda del bebé mientras ambos la mirábamos, y por solo un momento, nada más existió, excepto esta pequeña persona perfecta que habíamos hecho juntos. Las enfermeras la limpiaron y pesaron mientras entregué la placenta, y luego la trajeron de vuelta envuelta en una manta con un pequeño gorro cubriendo su cabello. 3 kilos 200 gramos, dijeron, completamente saludable. Carlos cortó el cordón y la sostuvo mientras me ayudaron a limpiarme, y lo vi mirando a nuestra hija con tanto amor feroz en su cara. El guardia de seguridad se quedó afuera de la puerta todo el tiempo, y pude ver a Miranda hablando por teléfono en el pasillo. Entró cerca de 1 hora después con noticias de que Andrés había sido transferido a una instalación psiquiátrica para una retención de evaluación de 14 días, basada en su intento de violación hospitalaria y estado mental deteriorante. Sylvester había convencido al juez, dijo, y Andrés estaría en una instalación segura por al menos 2 semanas. No era una solución permanente, pero nos daba tiempo. Tiempo para conectar con el bebé sin mirar constantemente por encima de nuestros hombros. Sentí algo de la tensión dejar mi cuerpo por primera vez en semanas, aunque sabía que esto era solo seguridad temporal. Esa noche, apenas dormí, aunque estaba agotada del trabajo de parto. Cada paso en el pasillo me hacía tensar. Cada voz afuera de la puerta hacía mi corazón acelerar. Las enfermeras entraron cada pocas horas para revisar a mí y al bebé, y cada vez que la puerta se abría, saltaba. Carlos tomó al bebé por unas horas alrededor de las 3 de la mañana para que pudiera tratar de descansar, caminándola arriba y abajo del pasillo con uno de los guardias de seguridad, siguiendo a distancia. Pero incluso con mis ojos cerrados, no pude relajarme completamente. No pude parar mi mente de circular alrededor de todos los qué pasaría si y escenarios del peor caso. Seguía pensando en Andrés en esa instalación psiquiátrica, preguntándome si estaba mejorando o solo volviéndose más enojado, preguntándome qué pasaría cuando los 14 días terminaran. El bebé durmió en ráfagas cortas entre alimentaciones, y cuando estaba despierta, me miraba con ojos oscuros que parecían ver todo. La sostuve, y sentí amor protector feroz subiendo en mí, más fuerte que cualquier miedo, y le susurré promesas de que descifraría cómo mantenerla segura sin importar lo que viniera después. La nombramos Sophie a la mañana siguiente por la abuela de Carlos, y cuando dije el nombre en voz alta mientras la sostenía, se sintió correcto. Sophie, nuestra hija. Las enfermeras me trajeron desayuno, y me ayudaron a aprender a amamantar, y lentamente, la rutina del hospital empezó a sentirse casi normal. La detective Miranda visitó el segundo día con una actualización que me hizo sentir un poquito mejor sobre todo. La página de Facebook de Andrés había sido permanentemente removida por coordinar acoso, dijo, y varios miembros del grupo de derechos paternos enfrentaban cargos por su rol en la campaña de doxing. No era todo, pero era algo, alguna pequeña consecuencia para la gente que había ayudado a Andrés a aterrorizarme. Miranda se sentó en la silla al lado de mi cama y sostuvo a Sophie por unos minutos, y vi su cara suavizarse mientras miraba al bebé. Seguiría trabajando el caso, prometió. Seguiría presionando por soluciones a largo plazo, aunque el sistema lo hiciera difícil. Le agradecí, y lo dije en serio, agradecida por alguien que realmente parecía importarle lo que nos pasara. 3 días después de que Sophie nació, empacamos el cuarto del hospital y regresamos al apartamento de la casa segura. Carlos cargó su asiento de auto mientras caminé lentamente atrás, todavía adolorida del parto, pero tratando de no mostrarlo. El guardia de seguridad en la entrada del edificio revisó nuestras identificaciones 2 veces, antes de dejarnos pasar, lo que debería haberse sentido intrusivo, pero en cambio, me hizo sentir más segura. Los padres de Carlos ya estaban esperando en el apartamento cuando llegamos, habiendo pasado por la misma revisión de seguridad y obtenido códigos de acceso temporales. Su madre se levantó cuando entramos, y sus manos fueron a su boca. Había visto fotos, pero esto era diferente. Ver a Sophie en persona por primera vez. La vi cruzar el cuarto y mirar hacia abajo al bebé todavía durmiendo en su portador, y entonces empezó a llorar. No sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas corriendo por su cara mientras presionaba sus dedos a sus labios. El padre de Carlos puso su brazo alrededor de sus hombros, y ambos solo miraron a Sophie por lo que se sintió como para siempre. Cuando la madre de Carlos finalmente sostuvo a su nieta, se sentó cuidadosamente en el sofá y acunó a Sophie contra su pecho. Me miró, y vi algo en su expresión que hizo mi garganta apretarse. Era feroz y protector y determinado. El mismo sentimiento que había estado cargando desde que Sophie nació. Ya no estábamos solo protegiendo a mi bebé. Esta era la pelea de todos nosotros ahora. 2 semanas después, estaba sentada en el sofá con Sophie durmiendo en mi pecho, cuando Sylvester llamó. Mi cuerpo se tensó automáticamente cuando vi su nombre,
preparándome para malas noticias, pero su voz sonaba diferente esta vez, cautelosamente esperanzada, en lugar de preocupada. Andrés estaba respondiendo a los ajustes de medicación, dijo, y el equipo psiquiátrico lo había hecho reconocer algunas de sus ilusiones durante sesiones de terapia. Era progreso temprano e incierto, me advirtió Sylvester. No había garantías, y Andrés podría retroceder en cualquier momento. Pero los doctores pensaron que tratamiento a largo plazo podría realmente ayudarlo a reconstruir su entendimiento de la realidad. Agradecí a Sylvester y colgué. Luego miré hacia abajo a la cara durmiente de Sophie. Nos estábamos quedando en la casa segura por ahora, tomando todo un día a la vez. Carlos había empezado a buscar trabajo que pudiera hacer remotamente para que no tuviéramos que dejar el edificio asegurado. Habíamos convertido el segundo dormitorio en un cuarto de bebé y comprado una máquina de ruido blanco y cortinas opacas para ayudar a Sofía a dormir. Mi hermano llamaba cada jueves en la noche, y hablábamos por una hora mientras ambos procesábamos todo en nuestras sesiones de terapia separadas. Había empezado a ver a un consejero especializado en trauma de traición, tratando de entender cómo había perdido todas las señales con Elena. Ella no había tratado de contactar a nadie desde que se fue. El acoso online se había desvanecido mientras los seguidores de Andrés encontraron nuevas causas alrededor de las cuales reunirse. Yo también estaba viendo a un terapeuta, alguien que trabajaba con trauma posparto, aprendiendo a separar mi miedo justificado de ansiedad que ya no me servía. Algunas mañanas me despertaba antes de Sophie y solo la veía dormir en la cuna al lado de nuestra cama, su pequeño pecho subiendo y bajando, sus dedos diminutos curvados en puños, sus pestañas oscuras descansando contra sus mejillas. Me maravillé de que algo tan hermoso y perfecto viniera de tanta oscuridad y caos, y me sentí agradecida, genuinamente agradecida de que habíamos sobrevivido para construir esta vida imperfecta, pero preciosa juntos.